Medianoche. El cementerio está vacío, al menos eso crees. El viento apenas roza las lápidas, la bruma cubre los caminos y cada paso que das suena demasiado alto. Esta noche no vas a escuchar simples leyendas. Lo que oirás son testimonios reales, confesiones que nunca debieron contarse, historias que permanecieron enterradas junto a los muertos, hasta ahora. 7 sepultureros rompieron su silencio, algunos con la voz temblando, otros con un tono tan frío que podría helarte la sangre. Lo que compartieron no son ruidos confusos ni sombras malinterpretadas. Son encuentros directos con algo que no pertenece a este mundo. Y cada uno de ellos juró que, después de lo vivido, jamás volvió a caminar por el cementerio de la misma forma. Afila tus sentidos, apaga las luces y presta atención. Lo que vas a escuchar podría quedarse contigo mucho después de que el video termine. El ataúd que golpeaba desde adentro. Ernesto conocía el cementerio como se conoce la propia casa. Sabía que farolas fallaban cuando el frío apretaba y que senderos se encharcaban con la primera llovizna. Esa noche el cielo estaba cerrado y la neblina subía desde el suelo como un humo espeso. El olor a tierra removida se mezclaba con el perfume dulce de las coronas marchitas. Caminó hacia el sector antiguo con la linterna en la mano, repasando nombres apenas legibles en mármoles erosionados. Al apoyar el pie junto a una losa oscura sintió un golpe sordo bajo la planta de la bota. Se quedó quieto y contuvo la respiración. El golpe se repitió y la vibración subió por su pierna como un latido que no le pertenecía. Encendió la radio, pidió confirmación de turno y no obtuvo respuesta. El silencio pesó más que la noche. Dirigió la luz hacia la losa y vio pequeñas fisuras que parecían ramificarse como venas. Pensó en madera acomodándose, en raíces que empujan, en roedores atrapados. Todas esas ideas se derrumbaron cuando escuchó su nombre pronunciado desde abajo con voz amortiguada. No era un grito de pánico. Era un llamado limpio, con una calma que helaba por lo antinatural. Ernesto retrocedió un paso, tropezó con un jarrón roto y recuperó el equilibrio con un manotazo. Volvió a escuchar el nombre, esta vez seguido de una instrucción corta. La voz pidió que abriera. No dijo por favor. No suplicó. Enunció la orden con una familiaridad que descolocaba. Nadie en el cementerio conocía su segundo nombre y la voz lo pronunció con exactitud. Ernesto apoyó la palma sobre la piedra. El frío era intenso y no parecía venir de la superficie. Un pulso tenue vibró en la losa con ritmo regular. Sacó el juego de llaves del bolsillo por inercia y se detuvo a tiempo. El reglamento era claro. No se abría una tumba sin orden. No se manipulaba una losa sin acta. La voz repitió el nombre completo y agregó un dato imposible, la fecha de su primer día de trabajo. Ernesto recordó el almuerzo con su madre, el miedo a la novatada, la caminata temblorosa hasta la caseta. Nadie que estuviera enterrado allí podía saberlo. Aún así el dato estaba correcto y se clavó como una astilla en su pensamiento. Miró alrededor. La neblina formaba remolinos pequeños que se quedaban flotando sobre la tierra. El haz de la linterna rozó un borde de metal asomando entre la gravilla. Era un tornillo viejo. Se agachó para retirarlo y la voz cambió de tono. Ya no pidió. Aseguró que no había tiempo. Dijo que el aire faltaba. Dijo que habían cometido un error en el registro.
Dijo que la tapa sellada era la equivocada. Ernesto sintió un impulso de huir, pero el cuerpo no le respondió. La mano encontró la palanca de acero dentro del bolso. Insertó la punta en una grieta y probó a hacer palanca. La piedra cedió 1 milímetro y el aire que escapó tenía un olor denso, metálico, con una nota de humedad antigua que recordaba a sótano cerrado. El pulso bajo la losa se volvió irregular. La voz perdió la calma y adoptó un timbre urgente. Pidió luz. Pidió rapidez. Ernesto levantó un poco más la losa y acercó la linterna. Vio madera oscura a pocos centímetros, marcada por rayas largas que no parecían recientes, aunque conservaban un relieve que su dedo pudo palpar. La voz se volvió un golpeteo corto. 1, 2, 3. 6 golpes y silencio. El patrón se repitió. 1, 2, 3. 6 golpes y silencio. Ernesto comprendió que aquello no era un ruego al azar, era un código rítmico insistente que buscaba orden. Quitó más grava, forzó con el hombro y logró abrir un borde lo suficiente para pasar aire. El frío pegó en la cara como una bocanada de invierno. El golpe cambió de lugar, ya no venía del centro, sino del lateral, como si algo dentro del cajón se hubiera desplazado. La radio crepitó con un zumbido débil. Alguien dijo su apellido entre interferencias. Ernesto respondió y escuchó su propia voz de vuelta con retraso. Un segundo después la radio murió. Apoyó la linterna en el suelo con el haz fijo y tanteó con la mano la madera. La superficie vibró apenas con un latido ajeno. Una idea terrible cruzó su mente y no encontró refugio. Si alguien estaba vivo allí debía abrir de inmediato. Si no lo estaba, cualquier contacto sería profanación. La voz no volvió. Quedó el patrón de golpes. 1, 2, 3. 6 golpes y silencio. Comenzó a retirar la tierra con la pala chica. El metal chocó contra la madera y el sonido fue hueco y claro. Tomó aire, introdujo la palanca en la junta de la tapa y presionó. La tapa cedió 1 centímetro. El olor cambió y la náusea subió con brutalidad. No fue el olor de un cuerpo reciente. Fue la mezcla seca de flores muertas, barniz viejo y una humedad que se adhería a la lengua. La linterna marcó un borde de tela y una mano. La piel no tenía el color de un vivo ni el aspecto de un cuerpo recién enterrado. Era algo intermedio que ningún manual explicaba. La mano golpeó una vez y quedó inerte con los dedos en garra. Ernesto retrocedió cayendo sentado en la gravilla. El patrón de golpes cesó y solo quedó el latido en su sien. Cerró la tapa con un empujón instintivo y retiró la palanca como si quemara. La losa crujió al asentarse y el aire frío dejó de salir. Quiso recomponerse. Juntó la herramienta, buscó la radio, se limpió las manos en el pantalón y se puso de pie. Entonces oyó su nombre muy cerca del oído. El sonido no subió desde la tierra. Llegó desde detrás de su hombro derecho con una nitidez insoportable. Se giró con la linterna y no vio a nadie. La neblina retrocedió un paso como si respetara un perímetro y luego avanzó de nuevo. El pulso bajo la losa había desaparecido. Ernesto cerró la bolsa de herramientas y caminó hacia la caseta sin correr. Cada 20 pasos se obligó a volverse. Nada lo seguía. Nada se movía. El cementerio era un orden de sombras y piedra.
Al llegar a la puerta encontró, sobre el felpudo, un objeto que no era suyo. Era un anillo simple con su segundo nombre grabado por dentro con letras diminutas. Guardó el anillo sin hablar. Ese turno terminó con el amanecer más claro del mes y con una certeza que no pudo explicar en el informe. Alguien debajo de esa losa conocía su historia con una precisión imposible y había golpeado para salir con un ritmo que aún podía recordar al cerrar los ojos en la cama. La sombra detrás del mausoleo. Raúl siempre había dicho que las sombras del cementerio obedecían reglas sencillas. Sabía cómo se proyectaban cuando la luna estaba en cuarto y cómo se acortaban con la primera luz del farol del pasillo central. Esa noche el frío mordía la piel y la neblina no permitía ver más allá de un par de metros. El mármol del mausoleo de la familia Gutiérrez tenía grietas nuevas que dibujaban líneas oblicuas. Raúl pasó la linterna y la luz barrió esas cicatrices con un brillo aceitoso. Fue entonces cuando la vio. No era una mancha, no era un juego de reflejos. Era una figura alta y delgada, pegada a la pared trasera del mausoleo con una postura paciente. No distinguió rasgos, pero la sensación de ser observado fue inmediata y punzante. Rodeó la estructura con cuidado, calculando cada paso. Al llegar a la esquina no encontró a nadie. Volvió sobre sus pasos y encendió la linterna con el brazo extendido para cubrir más terreno. La figura estaba otra vez allí, en el mismo ángulo, pero ahora más cerca del borde. Raúl intentó hablar y la voz se le quebró. Recordó de golpe un aviso antiguo de un compañero retirado. Nunca les des la espalda a las paredes viejas. Volvió a rodear el mausoleo con la intención de sorprender a quien se escondiera. El pasillo lateral estaba vacío. Al regresar a la vista trasera comprobó que la figura había ganado terreno sin moverse. La distancia se había acortado como si el espacio detrás del mausoleo se comprimiera a voluntad de otro. El aire se volvió más denso y la linterna comenzó a parpadear con una frecuencia irritante. Raúl pegó la espalda a la piedra frontal para no dejar flancos abiertos y trató de observar con la visión periférica, ese truco que a veces permite detectar lo que la mirada directa pierde. La sombra se definió mejor sin luz plena. Los brazos colgaban rectos y el cuello parecía demasiado largo. La forma no calzaba con un cuerpo humano, pero tampoco con un maniquí. Había una cualidad en su quietud que no correspondía a nada vivo. Raúl dio un paso hacia la derecha para buscar una salida y escuchó algo raspando la pared a su izquierda. No era un animal. Eran uñas largas marcando el mármol con líneas paralelas. Se obligó a moverse. Avanzó 3 pasos hacia la reja trasera, llegó al extremo, apoyó la mano en el hierro y notó el metal tibio en plena noche gélida. Ese detalle sin sentido lo desconcertó más que la figura. Cuando giró para medir la distancia, la sombra estaba frente a la esquina, a menos de 1 metro. La linterna murió de golpe y la oscuridad lo envolvió con ruido en los oídos. Raúl pensó que si corría tropezaría con la base de la estructura. Pensó que si se quedaba quieto la cosa se acercaría hasta tocarlo. Separó los pies para ganar equilibrio, apoyó la palma en el mármol y notó otra vez esas marcas recientes, profundas, como rieles. Una corriente de aire frío le rozó la nuca desde arriba y comprendió que la figura ocupaba el espacio que una persona ocuparía si estuviera de pie sobre el techo del mausoleo. Subió la mirada y una densidad más oscura recortó el rectángulo del cielo sin luna. La linterna volvió en un destello y mostró un contorno afilado,
un borde de hombro demasiado pronunciado y una cabeza sin rasgos. La luz volvió a apagarse. Un golpe sordo cayó a centímetros del pie izquierdo y Raúl dio un salto. Era un trozo de mármol del tamaño de una mano. Miró hacia arriba sin ver nada. Otro fragmento cayó a la derecha y rebotó en la grava. La piedra se estaba descascarando por presión ejercida desde un ángulo imposible. Raúl tomó aire y se lanzó hacia el costado libre, esquivó la base, llegó al pasillo y avanzó con la espalda hacia la pared. La temperatura subió de golpe como cuando uno cruza un umbral invisible. La linterna resucitó con una luz débil. El mausoleo quedó atrás y la figura no lo siguió. A los 10 metros se detuvo para girar. La pared trasera del Gutiérrez estaba cubierta por líneas verticales recientes que no había visto en el primer paso. Eran 7, largas, paralelas y terminaban a la altura de su cabeza. No parecían hechas con herramienta. La textura recordaba la presión de algo duro y curvo. En el registro de guardia anotó que había encontrado vandalismo y que era preciso reparar. No escribió que una sombra había cambiado de lugar sin desplazarse. No escribió que por un instante el cielo adoptó la forma de una cabeza sobre el techo. Esa noche durmió con la luz encendida y con las manos cerradas en puños. El susurro bajo la cripta. Miguel conocía los nombres de las familias grabados en las placas de la cripta grande del sector oeste. Había visto pasar generaciones completas entre flores y velas. Durante esa guardia la humedad era tan alta que las paredes rezumaban agua. La puerta de hierro de la cripta más antigua se abría con un gemido que parecía un animal herido. Miguel la cerró tras revisar el interior y dio 3 pasos cuando escuchó su apellido pronunciado con exactitud desde adentro. El sonido no fue un lamento. Fue una voz firme que sabía a quién llamaba. Se quedó quieto con la llave en la mano. El protocolo indicaba comprobar que no hubiera intrusos. La cerradura estaba perfecta y el candado nuevo brillaba con una película de aceite. Pegó la oreja a la rendija inferior y enfocó con la linterna. Los escalones descendían hacia un salón pequeño con nichos vacíos y un banco de mármol. El polvo flotaba en el aire con la torpeza de los lugares encerrados. El susurro repitió el apellido y agregó un diminutivo que solo su abuelo usaba cuando lo llamaba a cenar. Miguel sintió que el estómago se tensaba y se negó a responder por puro orgullo. La voz cambió de lugar. Ya no venía desde el centro. Se pegó a la rendija como si el hablante se hubiera arrimado a la puerta. Pidió abrir con un tono que no admitía discusión. Miguel pensó en la sanción por manipular un recinto sin autorización y pensó también en la imposibilidad de que un intruso hubiera entrado sin romper nada. Introdujo la llave maestra en el candado y abrió. La puerta pesó como una plancha de hierro caliente. Un aire frío le golpeó la cara con un olor a flores secas y libro viejo. Bajó los escalones con la linterna por delante. Llamó en voz alta y solo contestó el eco. Vio el banco y sobre él un libro abierto que no recordaba haber visto nunca. No tenía letras legibles. Las páginas parecían listadas con tinta corrida. La voz volvió detrás de su hombro. Lo llamó por el diminutivo y nombró la calle de su infancia con número y esquina. La memoria humedeció los ojos. No podía mentirle a esa voz. Había datos que ni sus compañeros conocían. La luz barrió el fondo y encontró una losa sin nombre con una grieta apenas visible en el borde inferior.
Puso la mano sobre la piedra. Sintió una vibración débil con cadencia de latido. Retiró la mano y el latido persistió en las yemas. Una música corta llegó desde el fondo con la melodía que el abuelo silbaba cuando limpiaba la radio de la cocina. No era un recuerdo. Sonaba ahí, en ese aire frío. Miguel probó la palanca que llevaba en el cinturón y la insertó en la grieta con cuidado. Hizo fuerza. La losa se movió lo justo para dejar pasar un hilo de aire que olía a armario antiguo. No hubo súplica. Hubo una orden pronunciada con la voz del abuelo. «Abre». Miguel empujó y la linterna mostró madera marcada por arañazos antiguos. Un borde de tela asomó por el costado como una venda mal puesta. El corazón golpeó sin ritmo y las rodillas temblaron. La losa resbaló de vuelta a su sitio con un golpe seco y la linterna rodó hasta el primer escalón. La recogió y la luz pasó por el suelo dejando al descubierto una secuencia de huellas pequeñas descalzas que no estaban cuando entró. Se dirigían desde el banco hacia los escalones. La última se perdía en la sombra de la puerta. Miguel volvió a subir con la respiración contenida. Empujó la hoja de hierro y la cerró con la cadena sin mirar atrás. Del otro lado el susurro cambió de idioma por un instante y dijo su nombre con acento extranjero, como si lo estuviera aprendiendo. La cadena vibró sola durante un segundo. Al salir a la intemperie sintió que la neblina se había organizado en una corriente recta que iba desde la puerta hasta la avenida central. No se deshizo con el viento. Permaneció como una cuerda tendida. En la caseta de entrada dejó sobre la mesa una llave pequeña que encontró en su bolsillo sin saber cuándo había llegado allí. Era de bronce, con un número casi borrado. Dijo al compañero que no volvería a abrir esa cripta y se guardó la explicación. Durmió de día sin descanso y una semana después, al pasar por el sector, evitó mirar la puerta. Una canción breve llegó desde los nichos de la derecha con 3 compases y un corte seco. Nadie más la oyó. Miguel no volvió a inclinar la cabeza junto a una rendija. La tumba que nunca permanecía cerrada. Andrés había sellado esa losa 3 veces en un mes. Cemento nuevo, cadenas reforzadas y marcas en el registro para recordar el estado. Cada mañana aparecía corrida con la tierra peinada como por manos cuidadosas. No había huellas alrededor. No había señales de palanca. Los visitantes preguntaban con prudencia y él respondía que se trataba de un problema de asentamiento del terreno. Esa noche llevó una silla plegable, una linterna de largo alcance y un termo. Se acomodó detrás de un ciprés con vista directa a la tumba y decidió esperar hasta el amanecer. El aire estaba quieto y el cielo no mostraba luna. Las horas pasaron con el sonido ocasional de un búho y el roce de hojas secas. Cuando pensó que el rumor era una exageración, un crujido profundo subió desde el suelo como una madera vieja que cede. La losa se desplazó 1 centímetro y se detuvo. Andrés apuntó la luz al borde y vio polvo levantarse en una línea muy fina. La piedra se movió otro centímetro con un chirrido áspero y se abrió un hueco negro que no reflejaba la luz. No vio ataúd. No vio madera. El vacío absorbía el haz como si la oscuridad tuviera espesor. El aire cambió de olor. La mezcla de tierra mojada y hierro oxidado se hizo evidente. Un soplo frío golpeó los tobillos de Andrés y el cuerpo reaccionó con un paso atrás. Pensó en tapar el hueco de inmediato. Pensó en llamar a otro guardia.
No hizo ninguna de las dos cosas. Se acercó un poco más con la linterna baja para evitar encandilarse con su propia luz. El borde de la losa tembló con un pulso débil. Un susurro llegó desde la abertura sin formar palabras. El sonido no era del viento. Tenía ritmo y pausa. Andrés retiró la silla, dejó el termo en el suelo y estiró la mano hacia la piedra. Estaba fría de un modo que no correspondía a la noche templada. De pronto todo quedó quieto. La losa se cerró sola con una suavidad imposible, como si alguien hubiese guiado el peso desde dentro. Andrés contuvo un juramento y aguardó. Nada se movió durante un minuto entero. Luego la losa volvió a abrirse 2 dedos y una sombra densa subió unos centímetros. No tenía forma definida, pero proyectó una ausencia de luz que lo asustó más que un rostro. La sombra retrocedió y la piedra cerró de nuevo. La secuencia se repitió por tercera vez. Andrés comprendió que algo ensayaba una salida o una prueba. Tuvo la sensación ilógica de que lo estaban midiendo como se mide a quien abre y a quien cierra. Cuando amaneció, la tumba estaba sellada como si nadie la hubiese tocado desde hacía años. Andrés durmió sin descanso y volvió al día siguiente con cemento y cadena. Encontró la piedra corrida y sobre la tierra un anillo viejo con una inscripción gastada. Lo guardó sin querer y selló con más material. 2 días después, la losa amaneció movida otra vez y el cemento intacto por encima, como si el movimiento se hubiera producido por debajo del sellado. En la tercera ocasión decidió documentar con fotografías. Al revisar las imágenes en la caseta comprobó que todas salieron veladas con un velo blanquecino justo en el centro. Al ampliar el contraste surgió un detalle que no vio en el lugar. En el borde inferior de la losa se veían 3 marcas paralelas como hechas con uñas muy duras. No eran marcas antiguas. El polvo desprendido era fresco. Esa noche el sueño le trajo un recuerdo sin fecha. Un niño apoyado contra el vidrio de una ventana con la cabeza inclinada. En la mano llevaba un anillo que Andrés reconoció por la inscripción. Despertó con el corazón acelerado y la sensación precisa de que el anillo no le pertenecía. Volvió a la tumba para devolverlo y al dejarlo sobre la piedra sintió un leve alivio físico, como si soltara un peso. El borde de la losa se movió 1 milímetro. La tierra pareció acomodarse y el aire recuperó su olor normal. No volvió a recoger objetos de esa tumba. No volvió a sellarla con cadenas. Solo anotó que el terreno de ese sector se comporta de manera irregular. Nadie le pidió más detalles. El niño que jugaba entre las lápidas. Lucio siempre hacía una última ronda antes de entregar turno. Le gustaba pasar por el sector viejo con sus ángeles de piedra manchados de humedad y sus pasillos estrechos. Esa madrugada la bruma estaba tan espesa que el haz de la linterna apenas avanzaba. Giró junto a una fila de nichos y una figura pequeña cruzó corriendo entre 2 tumbas. Lucio apuntó la luz y no vio nada. Volvió a mover la linterna y lo encontró de pie, al lado de una estatuilla de ángel. Un niño de unos 7 años con camisa blanca manchada y pantalones cortos, la ropa pegada al cuerpo como si acabara de salir del agua. La cabeza ladeada, la mirada fija, la paciencia de quien espera que otro diga un nombre. Lucio llamó con una voz que no creyó suya. El niño no reaccionó. La luz tembló un instante y el niño ya no estaba.
El charco frente a la estatuilla reflejó un rostro infantil que no se correspondía con la superficie. El agua mostraba al niño de frente cuando Lucio estaba de costado. Bajó él hacia el reflejo, lo miró directamente con los labios amoratados. Tuvo la sensación neta de que el reflejo no copiaba sino que observaba. Dio un paso y el agua se agitó como si algo la empujara desde abajo. El rostro presionó contra la lámina líquida hasta deformar la boca y las mejillas con una claridad que ningún truco de luz podía producir. El sonido de un golpecito llegó desde un nicho cercano. 1, 2, 3. Lucio giró y enfocó el rectángulo sellado. No vio marcas ni movimiento. Volvió al charco. El agua estaba quieta y el solado mostraba solo su linterna. En la piedra, a la altura del ángel, aparecieron dos huellas pequeñas y mojadas. No había llovido con esa intensidad. No había charcos en otros sectores. Las huellas avanzaron hacia un punto sin salida y se interrumpieron en seco, como si el niño hubiese traspasado la pared. Lucio sintió un cosquilleo en la nuca. No era miedo infantil. Era el temor específico de quien entiende que lo observado también observa. Regresó al sector con la intención de evitarlo durante un tiempo. No lo consiguió. Cada semana aparecían pequeños círculos de agua en el mismo lugar, aún en días secos. A veces las flores dejaban un rastro de gotas desde la estatuilla hacia los nichos. En una ocasión la luz captó una sombra pequeña detrás de su pantorrilla. Se giró de inmediato y no había nadie. Un compañero le dijo que los niños no descansan si nadie pronuncia su nombre en voz alta. Lucio preguntó si alguien conocía ese nombre. Nadie respondió. Una tarde decidió hablar sin saber a quién. Dijo en voz alta que lo veía, que sabía que jugaba allí, que no iba a perseguirlo. El charco se agitó con un movimiento breve y se aquietó del mismo modo. Esa noche los nichos no golpearon. Al amanecer, el mármol de la estatuilla apareció limpio como recién lavado. La humedad había dibujado líneas que parecían letras. Lucio no supo leerlas. Envió una foto por teléfono y el archivo volvió oscuro, como si la cámara hubiera captado menos luz que la presente. A partir de entonces, cuando regaba con manguera, evitaba mirar los charcos. Aprendió a reconocer el pequeño repiqueteo de los pasos que no suenan. Aprendió a aceptar que había una mirada a la altura de las lápidas bajas. Nunca usó la palabra juego en sus informes. La campana que nunca dejó de sonar. En el sector más antiguo quedaban campanas de seguridad unidas a hilos que descendían a los féretros. Eran restos de un miedo antiguo. Nadie las revisaba ya porque los mecanismos estaban oxidados. Una noche Jorge cruzó entre esas tumbas y escuchó un tintineo suave que no cuadraba con el viento. Se detuvo y esperó. El sonido se volvió rítmico. No era una vibración casual. Era una mano que tiraba con paciencia. La campana intacta oscilaba con una tensión que se percibía a la vista. El hilo parecía más tenso que su propio pulso. Jorge llamó por radio y la estática respondió con un siseo. Decidió acercarse. Tocó el poste y sintió el metal helado. El tintineo ganó velocidad y se hizo insistente hasta rozar el pánico. El instinto le dijo que no abriera nada. La cabeza le dijo que comprobara. Estiró la mano hacia la campana y el sonido se detuvo con un corte seco que dejó un zumbido en los oídos.
dio un paso atrás. Otra campana sonó en el extremo del sector. Luego otra en diagonal. En cuestión de segundos el aire se llenó de repiques finos que parecían coordinarse. La neblina vibró a ese ritmo como si el aire mismo fuera cuerda. Sintió que el suelo bajo sus botas transmitía una vibración leve. No era un temblor del terreno. Era una respuesta desde abajo. Se dio la vuelta para salir por el pasillo abierto y el repique lo siguió como una persecución. Cada 10 pasos la campana más cercana sonaba con 2 golpes. 1, 2. Pausa. 1, 2. El patrón se instaló con una claridad que no admitía casualidad. Llegó al portón de hierro, lo cerró con esfuerzo y el sonido cesó de inmediato. Se quedó inmóvil con la espalda en la reja. El corazón le golpeaba en el cuello. El silencio era total y antinatural. Volvió con luz de día para revisar mecanismos y encontró todas las campanas inmóviles con polvo acumulado y telarañas. Tiró del hilo de la única intacta y el metal no contestó. El mecanismo estaba duro como si llevara décadas sin moverse. Preguntó a los más viejos por entierros en ese sector y nadie recordaba uno reciente. Jorge decidió borrar el incidente del cuaderno y la vida pareció retomar su curso. Esa misma semana soñó con el sonido y al despertar lo escuchó durante un segundo real en la habitación. No venía de la calle ni del teléfono. Sonó desde el interior de su armario. Se levantó con la piel erizada, abrió la puerta y no encontró nada. En el estante más alto había un pedazo de hilo blanco limpio que no pertenecía a su ropa. Lo ató y lo tiró al contenedor antes de salir al turno. No volvió a mirar hacia el sector de las campanas durante un tiempo. Cuando la ruta nocturna lo obligó a pasar otra vez por allí, mantuvo la vista baja y el paso firme. Nadie escribió sobre aquel coro de metal que había sonado como si la tierra hubiese pedido voz. La procesión de las 3:15. Jorge escuchó de un sepulturero retirado que a las 3:15 ocurría algo que no admitía testigos. Repetían que lo importante era no pararse en el pasillo central a esa hora. Aquella noche el reloj marcó con puntualidad la hora señalada y el aire se volvió sólido. Los sonidos habituales desaparecieron. A lo lejos, en la entrada del pasillo, comenzaron a definirse figuras en fila. Llevaban túnicas gastadas y sostenían velas cuya llama no parpadeaba aunque una corriente de aire cruzaba el sector. Avanzaban con pasos sincronizados que no hacían ruido. Jorge apagó la linterna y pegó la espalda a una lápida alta para hacerse pequeño. La fila pasó a su lado con una cercanía que hacía daño en el pecho por el frío. Quiso verles el rostro y solo encontró velos oscuros que escondían facciones. Contó mentalmente. Eran 13. La última figura se detuvo junto a él con un movimiento preciso. Giró la cabeza hacia su posición y, sin descubrir el rostro, pronunció su nombre con un murmullo que parecía venir de la piedra. Levantó la mano lenta y señaló una tumba baja cubierta de musgo que Jorge no había notado nunca. Caminó hacia ella sin querer hacerlo. El nombre en la losa era el suyo con apellidos completos. La fecha de defunción era la del día siguiente. El cuerpo quiso correr y las piernas obedecieron. El pasillo quedó atrás y el corazón latió a golpe limpio. Al llegar a la reja principal se detuvo para tomar aire. No hubo procesión detrás. No hubo velas ni figuras. Solo el cementerio en silencio.
Regresó de día con 2 compañeros y les pidió encontrar la tumba señalada. Buscaron durante media hora y no hallaron nada. En el lugar aproximado encontraron un hueco pequeño en la tierra con cera pegada aún tibia, un detalle sin sentido bajo el sol. Uno de los compañeros bromeó con el destino y Jorge no respondió. Esa tarde escribió una nota y la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Decía que no trabajaría a las 3:15 por un tiempo. Esa noche la alarma del teléfono sonó sola a esa hora sin que él la hubiera configurado. La pantalla mostraba un recordatorio sin texto. Se levantó de la cama con la garganta seca y se sentó a esperar que pasaran los minutos. No hubo velas en su habitación. No hubo túnicas en el pasillo. El silencio del cementerio le pareció, por primera vez, una compañía preferible a cualquier otra cosa. Volvió al trabajo con una nueva costumbre. Cuando el reloj marcaba las 3:14 se sentaba en la caseta, cerraba el cuaderno, apoyaba las manos abiertas sobre la mesa y respiraba contando. Nadie lo interrumpía. Nadie entraba. En las estadísticas de sucesos sin explicación, la franja entre las 3:15 y las 3:16 permaneció vacía durante varias semanas. Nadie supo por qué. Él sí. Ahora que has escuchado estas 7 confesiones, sabes que no todas las tumbas guardan silencio, y que no todos los que trabajan de noche regresan siendo los mismos. Algunos dicen que el miedo se disipa al amanecer. Otros, que lo que te sigue del cementerio no conoce de horarios. Si aún crees que todo tiene una explicación lógica, espera a oír lo que ocultan los médicos forenses en la morgue. Sus secretos son más oscuros y más difíciles de enterrar. Suscríbete y no faltes a la próxima guardia nocturna.